a checar esto de las aplicaciones. El primer ejemplo dice costos marginales. Esto viene en el libro, en la sección 16.3, la de aplicaciones de las derivadas parciales, página 751 o página 768. Ahí lo pueden encontrar. Dice, una empresa fabrica dos tipos de esquíes, los modelos ligero y alpino. Supóngase que la función de costos conjuntos de producir X pares del modelo ligero y Y pares del modelo alpino por semana está dado por esta función, ¿no? La C es la función de costo conjunto, depende de X y depende de Y vale 0.07 X cuadrada más 75X más 85Y más 6000. X y Y depende de cuántos pares se produzcan de los modelos estos, ligero y alpino, mientras que los 6000 son los llamados costos fijos. Aunque no produzcas ningún par, si X vale 0 y Y vale 0, no produces ningún par de ningún esquí, de todas maneras tienes $6,000 de gastos. Estos pues incluyen pues la renta del local donde se están produciendo, incluyen los gastos de servicios, agua, luz, teléfono, internet, las nóminas, etcétera, todo lo que tienes que pagar aunque no produzcas nada. Entonces, a esto se le llama una función de costos conjuntos. Están combinados el costo de una cosa con la otra. Los dos tipos de modelos que se fabrican, por ejemplo. Aquí dice determinar, bueno, el costo está en dólares. Lo dice determinar los costos marginales, la parcial de C respecto a X y la parcial de C respecto a Y, cuando el nivel de producción es de X en 100 y de Y en 50. Y además interpretar esos resultados. Bueno, le voy a poner la lupa para que ustedes lo alcancen a ver. X es el número de par del modelo alpino y Y es los pares del... aquí, ya no me dejo escribir porque... aquí está. Par del lugar, pero no. Está haciendo cosas raras, permítanme un segundito para corregirlo. Aquí está. Par de alpino es el X y cada par de ligero se denota con la letra Y. Entonces me dice que... a ver, permítanme un segundito. Aquí tengo una perrita cachorrita, tenemos poquito con ella y está llorando. Déjeme, la voy a sacar para que venga. Bueno, perdón la interrupción, continuamos con el tema. Les decía, la función de costos conjuntos dependen de X y Y. Ahora vamos a calcular e interpretar las derivadas. La parte fácil es derivar, eso no es ninguna complicación, La parcial del costo respecto a X, tenemos esta función. ¿Cuánto vale la derivada de 0.07 X cuadrada? Bajamos el 2, por 0.07 nos va a dar 0.14. Y le quitamos un 1 al exponente de la X. En lugar de X cuadrada me queda X. 0.14X. Fácil. La derivada de 75X respecto a X, pues vale 75. No hay ningún problema. Los últimos dos términos, como no tienen X, 85Y más 6000, no tienen X, su derivada vale 0. Entonces, solamente nos queda esto como derivada. Y luego tenemos que evaluar, aquí está la línea que sirve para evaluar, cuando X vale 100, esto me lo da el problema, cuando X vale 100 y cuando Y vale 50. Entonces, sustituimos la X vale 100, 0.14 por 100 me va a dar 14, y 14 más 75 pues son 89.
La Y no la vamos a sustituir porque no aparece aquí la Y, entonces no importa el valor de la Y. Pero al final de cuentas esto me dio 89. ¿Qué unidades tiene? Bueno, aquí hay cosas importantes. No es necesario ponerle el signo positivo, pero yo se lo puse porque para interpretar la derivada, lo importante es verificar qué signo tiene la derivada. En este caso, la derivada es positiva. Y tenemos dos variables cuando estamos derivando, la dependiente que va arriba y la independiente que va en la parte de abajo. La derivada, todas las derivadas se interpretan de la misma manera. ¿Qué pasa con la variable de arriba cuando la de abajo aumenta? La que está abajo, la independiente, siempre va a aumentar. La de arriba, en este caso el costo, puede aumentar o puede disminuir o puede permanecer sin cambio. Déjenme ponerles una imagen de una función de ese estilo. Por ejemplo, les voy a poner una función cúbica. Les voy a poner nada más la imagen, es lo único que quiero ver, ¿no? Para poder ver la derivada. Vean, aquí está. Tiene muy poquita resolución. Se ve muy, esta creo que se ve un poco mejor. Bien, más o menos. Lo podemos mejorar con la lupa, además. Lo que les quiero mostrar simplemente. Esta es una función. Es una función cúbica, ¿no? Tiene 3 raíces, es decir, 3 lugares donde cruza al eje X. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes vean cómo es la derivada. La primera parte de la función es creciente, aquí. La función va aumentando, aquí su derivada debe ser positiva. En el punto máximo la derivada debe de valer 0, debe ser una recta horizontal. Y si es positiva, 0, y luego acá es negativa. Entonces hizo el cambio de positivo a negativo. Cuando la primera derivada cambia de más a menos, pues es un valor máximo, ¿no? Por criterio de la primera derivada. Luego aquí va bajando, vuelve a hacerse 0 la derivada en el punto mínimo y luego vuelve a aumentar. Entonces, la derivada me da información del comportamiento de la función. ¿Cómo se comporta la función? ¿Dónde aumenta, dónde disminuye y dónde permanece sin cambio momentáneamente, ¿no? En el punto máximo y en el punto mínimo no hay cambio. En ese momento ni sube ni baja, pero solamente es en un punto. En los demás hay intervalos que les llaman de crecimiento, donde la derivada es positiva, e intervalos de decrecimiento, donde la derivada es negativa. Eso es la interpretación que tenemos de la derivada. Entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer acá. ¿Qué pasa si la derivada, en este caso, es positiva? Pues quiere decir que la función aumenta. ¿Quién es la función? El costo. Entonces, simplemente lo tengo que escribir en palabras. El costo total, que es la variable que está en la parte de arriba, el costo total aumenta, esta es la palabra clave. ¿Por qué aumenta? Porque la derivada es positiva. Aumenta $89 si el nivel de producción del modelo alpino, que es la X, aumenta. La X tiene que aumentar, ¿no? Pero como X representa la producción de un par de esquíes, pues no puede aumentar infinitesimalmente como es la derivada. Un cambio infinitesimal es un cambio muy, muy pequeñito, tan cercano a 0 como tú quieras, pero no puede crecer infinitamente pequeño. Lo menos que puede crecer la X de 100 pares, pues a 101 pares. Se puede aumentar solamente en 1, es el menor aumento en la producción de los esquíes. Entonces no puede aumentar en una fracción de 100 a 100.1 a 100.01, ¿sí? Sino que tiene que aumentar en números enteros, de 100 a 101 pares. Es el mínimo. Y vean, ¿qué unidades tiene la derivada parcial? La parcial del costo respecto a C. Las unidades, pues simplemente son las unidades de lo que va arriba, que son dólares, entre las unidades de lo que va abajo, que son X. Ese es el número de pares de alpino que se produce. Entonces, la interpretación, aquí mismo la podemos ver. El costo, que es la variable que va en la parte de arriba, el costo, esta C, aumenta porque la derivada es positiva, aumenta $89 por cada par de alpino que aumente la producción. O sea, si la X aumenta de 100, que es lo mínimo que puede aumentar, hasta 101. ¿Sale? Esa sería la interpretación
de esta derivada parcial. Vamos a hacer la otra derivada y la otra interpretación. Nuevamente tengo la función original. Ahora voy a derivar respecto de y. El primer término al derivarse es 0, porque no tiene y. El segundo es 0, tampoco tiene y. El que sigue es la derivada de 85y, su derivada pues vale 85, y el último no tiene y, vale 0. Entonces la parcial del costo respecto a y vale 85. Hacemos la evaluación. Aquí me faltó cambiarle. La parcial del costo respecto de y. Cuando x vale 100 y cuando y vale 50, pues como aquí tengo constante, no tiene ni x ni y, pues no voy a sustituir ningún valor. Directamente me va a quedar 85, que es constante. Y la interpretación. El costo total aumenta, porque esto es positivo, $85 si la producción de Y, que es el par de modelo ligero, aumenta, la Y aumentaría de 50 a 51 pares. Entonces, aquí ya lo escribí en la parte de abajo. El costo total aumenta. Aquí lo que ustedes van a cambiar en la interpretación es aumenta o disminuye o queda igual, ¿sí? El costo total en este caso aumenta porque su derivada es positiva. $85 si el nivel de producción del modelo ligero, que es la Y, aumenta de 50 a 51 pares. Y luego en la parte de abajo lo resolví con el Mapler. Nada más es muy sencillo. La función, aquí la definí, y luego le pido que haga la derivada. En este caso, respecto a Y, a la segunda variable, vale 85. La derivada respecto a la primera variable vale 0.14x más 75, la derivada respecto a x. Y bueno, algo que no vimos, pero al principio yo puedo evaluar cuánto vale primero el costo total, porque lo que estoy calculando son costos marginales. Yo no he calculado el costo total. El costo total viene directamente en la función original. Cuando x vale 100 y cuando y vale 50, ¿cuánto me cuesta producir eso? Entonces aquí lo tengo, un poquito más abajo. Aquí está. La función evaluada en 100,50 vale $18,450. Quiere decir que producir 100 pares del modelo ligero y 50 del modelo alpino me cuesta por semana 18,450. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aumento la producción, aumento un solo par la producción por semana? Un solo par del modelo alpino. Entonces, si yo cambio de producir 100 a producir 101, el costo aumentaría en $89 sumados a los 18,450 que ya me costaban. 18,450 más 89 si produzco uno más de alpino o más 85 si produzco uno más del modelo ligero. En ambos casos aumenta, ¿no? Si aumenta la producción de uno, aumenta el costo total. Obviamente necesito gastar más material para hacer un par de esquíes adicionales. Pero no es lo mismo hacerlo del modelo ligero que del modelo alpino. La derivada, o sea, el costo marginal, la derivada del costo es distinta para cada una de las variables, ¿no? Pues imagínate que tienes una mueblería, ¿no? Y haces salas, comedores, recámaras, y en este caso ahorita estás produciendo comedores. Si aumenta uno la producción, ¿cuánto aumenta el costo? Pues depende uno qué, o sea, una mesa, una vitrina, una silla, porque cada uno tiene diferente costo, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir de que en este caso el costo marginal depende de lo que estamos produciendo. Bueno, este sería un primer ejemplo. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos buen tiempo. Terminamos, sí, vamos a alcanzar a ver el siguiente ejemplo completo. Primero voy a quitar la lupa para que vean el problema. Yo espero que en este segundo ejemplo les quede un poco más claro lo de la interpretación, porque eso es lo que ustedes van a hacer en la tarea. Permíteme tanto.
Bueno, el siguiente ejemplo se trata de la pérdida en el cuerpo humano, pérdida de calor. El problema dice, en un día frío, una persona puede sentir más frío cuando hay viento que cuando no lo hay. Y yo creo que es algo que todos hemos experimentado. Dicen, pues deja tú el frío, ¿verdad? El aire es lo que cala. Cuando decimos comúnmente que hace aire, que hace viento, lo que queremos, sentimos la sensación térmica, sentimos más frío en apariencia, aunque sea la misma temperatura. Entonces, el viento lo que hace es aumentar la sensación de frío. Dice, porque la razón de pérdida de calor, que es lo que vamos a estudiar hoy, la pérdida de calor es una función que depende de la temperatura y de la velocidad del viento. Aquí hay una ecuación que lo modela, H. Dice, H indica la pérdida de calor. Las unidades de H son kilocalorías por metro cuadrado por hora. El por que viene aquí en las unidades no quiere decir multiplicación. Cuando hablamos de unidades y decimos por, lo que estamos diciendo es que se dividen kilómetros por hora. Si un automóvil va a 80 kilómetros por hora, quiere decir que recorre 80 kilómetros por cada hora que mantenga esa velocidad. Entonces, por es una abreviación de por cada, no es un por de multiplicación. Aquí son kilocalorías por cada metro cuadrado y por cada hora que estemos expuestos a esas condiciones. ¿Metro cuadrado de qué? De piel. Aquí la superficie es la cantidad de piel que está expuesta al frío. Y esa va a ser la cantidad de kilocalorías que vas a perder. Dice, la temperatura del aire se mide en grados Celsius, esa se representa con la T minúscula, la temperatura en grados centígrados o Celsius, y la velocidad del viento W en metros por segundo. Dice que si el H, si este índice llega a 2000, la piel expuesta se congelará en aproximadamente 1 minuto. Seguramente o muy probablemente ustedes han visto videos de gente en los lugares donde hace mucho frío, en el norte de Europa, el norte de Estados Unidos, en Canadá, en el norte de Asia, donde salen con una olla de agua hirviendo, por ejemplo, y luego la lanzan al viento, y esa agua que pasa de estar hirviendo se congela inmediatamente y se hace nieve. Bueno, no inmediatamente, pero casi instantáneamente se convierte en nieve. Si la temperatura es lo suficientemente baja, eso se puede lograr, ¿no? Y pues, si lavas tu ropa y la pones a secar, pues se va a hacer como una paleta, ¿no? Quedan completamente congelada. En San Luis no tenemos temperaturas tan bajas como esas. Pero bueno, sí podemos experimentar algunas sensaciones de frío, porque bueno, pues esto es relativo a cada región. En el inciso A dice, evalúa H, la pérdida de calor, cuando la temperatura es de 0 grados centígrados y W, que es la velocidad del viento, es de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo, ahorita hicimos la conversión en la clase anterior, y son como 14 metros. Es muy fácil, miren, 4, de hecho aquí está, 4 metros por segundo a kilómetro por hora. El Google tiene un convertidor de unidades. 4 metros por segundo son 14 kilómetros por hora, 14.4. Entonces es muy sencillo. Se multiplica por 3.6, porque son 3.600 segundos en cada hora y son 1.000 metros en cada kilómetro. Entonces uno va multiplicando, el otro dividiendo, se multiplica por 3.600 entre 1.000, es lo mismo que multiplicar por 3.6. Entonces 4 por 3.6, 4 por 4 son 16, 3.6 es un poquito menos de 4, entonces debe ser menos de 16. En este caso, 14.4 kilómetros por hora. Bueno, el ejercicio primero dice, evalúa H, la pérdida de calor en esas condiciones. Entonces, vamos a hacerlo, les voy a poner la lupa. La segunda parte es sacar las derivadas e interpretarlas, ¿no?
Pero la primera parte nada más es evaluar la función. Lo cual es muy sencillo, con tu calculadora lo puedes hacer. Aquí tengo la función h, 10.45 más 10 veces raíz de w menos w, multiplicado por 33 menos t. Ahora, voy a sustituir cuando la temperatura T vale 0. Yo definí primero la T y luego la W. No estoy seguro si en el libro viene W y luego T. No me acuerdo. Pero yo puse la T y la W. Entonces, T es la temperatura. Si la temperatura vale 0 y W, que es el viento, vale 4. Y esto nos va a dar 872.85. ¿Qué unidades son? Bueno, ya habíamos visto las unidades. La pérdida de calor son kilocalorías. Decíamos que era por metro cuadrado por hora. Cuando dice por, significa división. Son kilocalorías por cada metro cuadrado de piel que está expuesta y por cada hora que pasas expuesto a esas condiciones. 0 grados centígrados es una temperatura que sí se puede alcanzar aquí en la ciudad de San Luis. Probablemente ustedes recuerden cuando hemos estado a 0 grados. Para la gente de San Luis, 0 grados ya necesitamos utilizar alguna chamarra. Y hace un viento de unos 14 kilómetros por hora, que es un viento pues entre ligero a moderado. En la zona, por ejemplo, Huasteca, 0 grados centígrados, pues es muy bajo. Normalmente no llegan a esas temperaturas tan bajas y no están tan acostumbrados a esa temperatura, sentirían más frío. Y luego nosotros decimos como que hacen mucho escándalo, pero bueno, si te vas a las estepas rusas o a Mongolia, y allá están a 20 grados bajo cero, y pues tú te vas a estar muriendo de frío y ellos van a estar en una temperatura que dicen, no, hombre, pues ahorita todavía no hace frío, llegamos a estar 40 bajo cero, ¿no? Entonces, depende mucho pues del contexto, ¿no? No es que unos sean más resistentes al calor o al frío, sino que estamos habituados de manera distinta, ¿no? En Rusia hacen competencias, ¿no? Cuando se ponen a nadar, cuando está haciendo temperaturas bastante heladas, están semidesnudos, ¿no? Y están en albercas y ¿qué hacen? Abren en el hielo, en los lagos, y ahí se meten a nadar. Pero, por ejemplo, una persona de esas, pues no sobrevive en el Amazonas, ¿no? A una temperatura de 40 o 50 grados. O acá en la Huasteca, ¿no? No pueden ir a las cascadas por allá porque hace mucho calor. Bueno, entonces, pues cada quien tenemos un rango de temperaturas donde nos sentimos cómodos dependiendo de dónde vivamos. Esto es lo que se perdería de calor. Vamos a decir que son como 900, ¿no? Vamos a cerrarlo a 900 kilocalorías por cada metro cuadrado y por cada hora. ¿Eso qué quiere decir? Para que se den una idea, una caloría es la cantidad de calor necesaria para que 1 mililitro de agua, es decir, 1 centímetro cúbico de agua, aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, 1 kilocaloría son 1000 calorías. Quiere decir que tú vas a agarrar 1 litro de agua. Agarras 1 litro de agua que está a temperatura ambiente, no sé, 20 grados centígrados, y lo quieres aumentar de 20 a 21 grados centígrados. La cantidad de energía que necesitas, energía calor, es de 1 kilocaloría. ¿Sí? Ahora, 1 metro cuadrado. El adulto en promedio tiene 2 metros cuadrados de piel. Si tú quisieras, por ejemplo, hacer, te quieres disfrazar, por ejemplo, de momia, tienes que cubrir toda la superficie con una venda, debes de cubrir aproximadamente 2 metros cuadrados de piel. Si no quieres que se vea nada, probablemente solamente dejes los ojos, pero el cuerpo tomaría, obviamente, pues tienes que cubrir 2 metros cuadrados. Esa es una enorme cantidad de vendas, ¿no? Si alguien de ustedes lo ha hecho alguna vez, sabe que no es tan sencillo cubrirse con vendas, ¿no? Igual si vas a hacer, hay gente que hace la pintura corporal, entonces pintar a un modelo o a una modelo les tomaría 2 metros cuadrados de piel, es lo que tienen que pintar, ¿no? Y el calor depende de cuánto tiempo estés expuesto a esas temperaturas, la pérdida de calor, quiero decir. Esto es por cada hora completa. Son 900, ¿no? 900 kilocalorías por cada metro cuadrado y por cada hora. Tenemos 2 metros cuadrados de piel. Si nada más tienes expuesta la 1/4 parte de la piel,
o sea, es decir, medio metro cuadrado, pues nada más vas a perder la cuarta parte de estos 900 kilocalorías, ¿no? Y si nada más pasas 10 minutos en lugar de una hora, pues nada más 10 minutos representa de una hora la sexta parte. Perderías la sexta parte de esta cantidad. Entonces, 10 minutos con medio metro cuadrado expuesto va a ser la sexta parte y la cuarta parte sería un 24avo de todo esto que aparece acá. ¿Sí? Eso es lo que se perdería de calor. Bueno, vamos a resolver el ejercicio para que nos vaya aclarando el concepto. Esta es la función original. Bueno, ya, esto es lo, perdón, ya para ponerles el contexto. Esto es lo que se pierde en esas condiciones. A 0 grados centígrados, que ya es el punto de congelamiento del agua, y un viento de unos 14 o 15 kilómetros por hora, se perderían 900 kilocalorías por metro cuadrado y por hora. En esas condiciones, ¿qué significan las derivadas y cómo se interpretan? La parcial de H respecto a W, la parcial de H respecto a T, y cómo se interpreta. Bueno, yo aquí hice primero la de la T, la de la temperatura. La parcial de H respecto de T, bueno, tengo una multiplicación de dos funciones, entonces voy a hacer por la regla del producto. La primera función sin derivar, el primero por la derivada del segundo respecto de T, más el segundo sin derivar por la derivada del primero respecto de t. Y le puse estos colores a propósito. Al derivar respecto a t, esta función no depende de t, por lo tanto va a ser 0. Esto de color rojo se va a hacer 0, multiplicado por lo de negro se va a hacer 0. Y esta no se deriva, pasa igual, y lo único que derivamos es lo de azul respecto a t. 33 menos t, la derivada de 33 es 0, la derivada de menos t es menos 1. Menos 1 se multiplica por esta función y ya nos da el resultado. Ok. Entonces, bueno, aquí yo lo hice de manera automática. La parcial de h respecto a t. Este es el resultado. Acá está con los pasos. Cuando ya multiplicas el signo menos, por todo esto me va a quedar menos 10.45 menos 10 raíz de w más w. Menos 10.45 menos 10 raíz de w más w. Entonces, aquí ya se multiplicó el menos 1. Esa es la función ya la derivada, la parcial respecto a t. Y voy a sustituir los valores cuando t vale 0 y cuando w vale 4. Y eso me da en total, según el Maple, o con tu calculadora, puedes evaluar aquí, me da menos 26.45. Lo cual no es difícil porque w vale 4, la raíz de 4 son 2, 10 por 2 son 20, aquí queda menos 20. Y este vale 4, más 4, menos 20 más 4 son 16, negativo. Menos 16, menos 10, pues son menos 26, ¿no? Ni siquiera necesitamos calculadora. Y luego, la interpretación. Esto es lo más importante. Les digo, saber interpretar es la parte más importante. La parcial de h respecto de t, cuando t vale 0 y cuando w vale 4, es igual a menos 26.45, según lo que acabamos de encontrar. ¿Qué unidades tienen? Las unidades son kilocalorías. Las unidades son la h, que es la variable que está en la parte de arriba, son kilocalorías por metro cuadrado por hora, es la pérdida de calor, y la variable que está abajo, que es la temperatura, esa se mide en grados centígrados. ¿Cómo se interpreta todo esto? Acuérdense, la variable que está arriba, h, aumenta o disminuye o queda igual dependiendo del signo de la derivada. En este caso es un signo menos, entonces va a disminuir. La interpretación sería h, que es la pérdida de calor, disminuye, porque es menos, disminuye 26.45 kilocalorías por metro cuadrado por hora, esta es la pérdida de calor, por cada grado centígrado que aumente la temperatura. La variable que está abajo siempre aumenta, en este caso la temperatura aumenta. Aquí está la interpretación. La pérdida de calor H disminuye, al ser el signo negativo, si la temperatura aumenta. Vamos a ver si esto tiene sentido. Decíamos que está haciendo frío a 0 grados centígrados y está haciendo viento.
¿Qué pasa si aumenta la temperatura? ¿Perdemos más calor o perdemos menos calor? Se supone que debemos de perder menos, ¿no? La pérdida de calor, o sea, lo que estamos perdiendo disminuye. Estábamos perdiendo 900 kilocalorías, 872, casi 900. Estábamos perdiendo 900 kilocalorías, pero si aumenta la temperatura a 1 grado centígrado, dejamos de perder 26 kilocalorías. O sea, en lugar de 900, le quitamos estas 26. Perdemos menos calor. La pérdida de calor disminuye si la temperatura aumenta. Eso tiene sentido. ¿Sí lo ven? Aumenta la temperatura, pierdes menos calor. O sea, la pérdida de calor disminuye. La otra derivada sería esta. La parcial de H ahora respecto de W. No la tengo aquí de manera explícita, pero la vamos a hacer ahorita. Lo voy a copiar de aquí, de hecho. Entonces tenemos la función original, esta de color negro. Ahora va a ser la parcial de H respecto de W. Va a ser el primero por la derivada del segundo respecto de W. Aquí en lugar de T es W. Y como esto no tiene W, entonces esto se va a hacer 0. Entonces ahora le voy a cambiar el color. Esto se va a hacer 0. Le voy a poner de color rojo. Primero por la derivada del segundo más el segundo sin derivar por la derivada del primero respecto de W. Entonces vamos a derivar, este es lo único que sobrevive, ¿no? Entonces ya no va de color rojo. Ahora lo voy a poner de color azul. Eso fue lo que sobrevive. Y me queda la derivada. Entonces no queda esto. Sobrevive este de color negro que no se derivó por la derivada de esto de color azul. Bueno, vamos a derivarlo. Derivada de 10.45 respecto de W, pues es constante, vale 0. ¿Cómo se deriva 10 raíz de W? Voy a escribirlo como W a la 1 medio, al menos mentalmente, W a la 1 medio. ¿Cómo se deriva? Bajamos 1 medio por 10, serían 5. 5W a la 1 medio menos 1 sería 5W a la menos 1 medio. 5W elevado a la menos 1 medio. Y para que me quede el exponente positivo, como aquí lo tengo negativo, W a la menos 1 medio, lo paso al denominador y lo hago positivo. Entonces, lo voy a pasar al denominador. 5 entre esta función, pero ahora va a quedar con exponente positivo. Y W a la 1 medio es la raíz de W, pues lo voy a convertir a raíz. 5 y la raíz de W. Esa fue la derivada del primer término. Bueno, del segundo, el primero fue 0. 10,45 fue 0 y la derivada de este, 10 raíz de W, me quedó como 5 entre la raíz de W. ¿Sí les queda claro? Otra vez. W a la 1 medio. Bajas 1 medio. 1 medio por 10 sería 10 entre 12, 5. 5, W estaba a la 1 medio menos 1, es menos 1 medio. Entonces me quedaría arriba menos 1 medio, lo paso abajo como 1 medio positivo. Ya que está positivo 1 medio, lo convierto a raíz. Es la W a la 1 medio es la raíz de W. Así fue como me quedó ya el resultado. Y luego, el último término que dice menos W, su derivada es menos 1. Menos 1. ¿Vale? Y esto lo voy a poner de color azul. Si alguien tiene preguntas, adelante. Entonces, bueno, esto fue lo que me quedó de la derivada. Aquí en la parte de abajo, aquí ya lo hice directamente con el programa, la derivada de H respecto de W. Aquí aparecen los mismos términos, pero al revés. Aparece primero 5 entre raíz de W menos 1 y 33 menos T, que yo tengo acá como primero. Bueno, están en diferente orden, pero se están multiplicando, entonces pues no importa el orden, sigue siendo la misma función. Bueno, una vez que ya tenemos esta derivada,
vamos a sustituir el valor de T igual a 0 y W igual a 4. Y eso nos da un valor positivo, 49.5. ¿Cómo se interpreta eso? Aquí está la interpretación. Ya se nos está acabando el tiempo, pero nada más con esto termino. La parcial de H respecto a W, o sea, la pérdida de calor si aumenta el viento, es positivo, 49.5. ¿Qué quiere decir? La interpretación. La pérdida de calor H, que es la variable que está acá arriba, la pérdida de calor aumenta si la velocidad del viento aumenta. Recuerden que lo que va en la parte de abajo, la variable independiente, esta siempre va a aumentar. La variable W aumenta. Entonces, la pérdida de calor, en este caso, aumenta, porque la derivada es positiva, si la velocidad del viento aumenta también. ¿Qué quiere decir? Si hace más viento, aumenta la pérdida de calor. Eso también tiene sentido, ¿verdad? Perdemos calor más rápido. Perdíamos 900 kilocalorías, ahora estamos perdiendo 50 más, 950. Si aumentara el viento, perdemos más rápido el calor. Bueno, y si aumenta la temperatura, la pérdida de calor disminuye. Este ejemplo me gusta porque aparecen las dos derivadas, una positiva y una negativa, y la interpretación es muy fácil de entender y pues de creer realmente que eso pasa, porque lo hemos experimentado. Estás en una sensación donde está haciendo frío, si sale el sol un ratito y empieza a aumentar la temperatura, entonces pierdes menos calor. Pero si aumenta el viento, entonces sientes más frío y pierdes más calor, ¿no? Debido al aumento de la temperatura del viento. Lo único que van a hacer